Miguel, bienvenido a esta entrevista que hemos denominado El hombre del pantalón azul y zapatillas blancas. Ya nos iremos metiendo en el tema de tal introducción, ¿sí? Nada, bienvenido a mi humilde hogar y bueno, esperemos, la idea por ahí es recorrer un poco este camino que has atravesado en estos, recién charlando me decías, ya 14 años de aquella internación. Sí. Y bueno, un poco es que la gente te vaya conociendo, ¿sí? Y bueno, y nos iremos metiendo en algunos lugares. Bueno, yo me llamo Miguel Moreno, nací en Loma de Zamora, zona sur de Buenos Aires, viví en Lavallol hasta el 2008 que me mudé a Mar del Plata. Bien. Ese es un poquito mi El recorrido. resumen de la historia. Exactamente. Bien, así que de Lavallol. Bien. ¿Familia? ¿Cómo está Familia, conformada? bueno, mi viejo falleció en 2004. ¿Edad tuya? Edad mía, yo tenía en ese momento 22 años cuando falleció mi papá. Y bueno, conviví hasta el 2008 con mi mamá y tengo dos hermanas más, una en Buenos Aires y otra en Mendoza. Bien. ¿Ellas nada que ver con el consumo o No, alguna? no, nada que ver. No, yo soy el más chico de los tres. Dos hermanas. Perfecto. Bien. ¿Y cómo fue el tema de cómo arrancás con el consumo? Digo, Y ¿cuándo? ¿En qué época? yo creo que fue por diversión. O sea, en realidad tiene que ver con consumir marihuana. ¿Esporádicamente o diariamente? Así? Esporádicamente fue por un tiempo, Ujú. cuando estaba en la época de la adolescencia. Sí. Qué sé yo, grupo de chicos, de diversión. Después por ahí empezó un poco más. ¿A partir de qué empieza a tomar, digamos, connotación o peso? No, el tema de consumo de marihuana no. O sea, creo que fue como por experiencia de Sí. lo prohibido. O sea, no hay algo O sea, puntual. fue la entrada a... Exactamente. ¿A qué? Mi entrada, o sea, donde de alguna manera empecé fue el principio, por decir, del infierno, si vamos Sí. en cronología de tiempo, Sí. fue cuando empecé a consumir cocaína. ¿A qué edad fue? Y yo empiezo a consumir cocaína, creo que yo tenía 18 años, porque en la secundaria no, o a menos que la época haya terminado. La secundaria era marihuana. Marihuana, diversión, reíamos, nos divertíamos, Sí. nunca sentí que era algo ¿Y problemático. cómo descubrís la cocaína? Y ¿O quién, digo, te la no, ofrece? tenía que ver con los grupos. O sea, Ajá. había. A ver, yo en donde en realidad también me crié, siempre había grupos de gente más grande o mismo nuestra edad, pero yo la conocía. El tema que en ciertos momentos no fue algo que me llame la atención. Un día me llamó la atención y la probé. ¿Y qué día, te acordás? ¿O por qué te llama la atención la cocaína? ¿Desde qué lugar, digo? En realidad se da por decantación, o sea, nos juntamos a tomar algo, después fumamos y alguien tenía y che, ¿tienen ganas de probar? Sí, dale. Y pintó. Y pintó. No Pintó. fue que se armó, no, pintó, Ujú. pintó, la verdad que pintó. Sí. Y Bien. ahí es donde yo te digo que fue como el principio, porque la primera etapa es como yo estaba enamorado. Claro, exacto, eso justamente iba a preguntar, digo, ¿no? Donde por ahí, esto lo entendemos todo, digo, empieza como el amor y Sí. después termina transformándose en lo que vos dijiste, ¿no? En el infierno, Sí, en lo que uno empieza a perder y a sentir y a hacer también muchas veces, Sí. ¿sí? Así que eso fue 18 años. me 18 dijiste. años, sí. Bien, Sí, sí. ¿y cómo continúa esa carrera, digamos, en ese momento con el amor? Y yo después, esto te lo puedo contar hoy, después también de haber hecho terapia, después de entender un montón de cuestiones. En ese momento fue como una cuestión de entender, de pertenecer a un grupo, de ser parte, Sí. de
sentir un poco más de seguridad. Siempre fui como, desde chico, a ver, parecía como el malo o el que seguían todos junto con otras personas, Sí. pero en realidad en el fondo, cuando yo apoyaba la cabeza en la almohada, era uno más, una persona insegura, que tenía miedo, Sí. y la cocaína lo que hizo fue, quizá de alguna manera, hacerme sentir que ese miedo o esa inseguridad, nada, se transformaba como en poder y en seguridad. Entonces, Digo, porque, a ver, a lo largo de mi trayectoria como operador, que ya iremos avanzando en sí, todo esto, digo, he escuchado mucho la palabra poder, ¿no? Digo, cuando se habla de la sustancia como se habla de la cocaína, digo, ¿cuál era el poder que vos sentías a través del consumo de cocaína? y yo en ese momento con 18 años creo que sentía que me comía el mundo. Ujú. Tenía que ver con eso. Y creo que las inseguridades de todo tipo, para enfrentar situaciones, Sí. para estar enfrente de, por ahí, de una chica, para estar enfrente de un grupo de personas. A ver, nunca me costó relacionarme, Mm. pero por ello nunca me di cuenta de eso. No tenías miedo por ahí de relacionarte con las personas, pero ¿sentiste en algún momento que la cocaína la necesitabas como para seguir relacionándote o no? Al principio no. Ujú. Al principio no, porque creo que entró, ya te digo, como una cuestión de poder, de sentirme bien, de que me comía el mundo, de que era Superman, que podía con Ajá. todo. Entonces, no había una cuestión de necesidad, sino que era una satisfacción. Yo en ese momento, si vamos a hablar de sensaciones, era satisfacción. O sea, en ese Ajá. momento era satisfacción y a la vez me daba como una cuota de poder que tenía que ver con todo eso. Sí. Y luego, Y luego por ahí, el digo, hecho... luego empieza a experimentar un poco esto de la culpa, de la necesidad, de la denominada manija, ¿no? De salir a Sí, buscar, a conseguir. yo creo que la sensación de poder uno no se da cuenta y lo que hace obviamente es seguir consumiendo. O sea, Sí. yo no empecé a consumir todos los días, yo consumía los fines de semana, esa sensación de poder era cuando por ahí salía, cuando me juntaba, después se sumó un día más y creo que sin darme cuenta terminé obviamente consumiendo todos los días. Digo, sin darte cuenta es la pregunta, o inconscientemente... Sí, inconscientemente. O sea, Ujú. yo nunca, a ver, nunca mi cabeza fue con un fin de Sí. esto me va a dominar. Pero fue como una cadena que, obvio, no, yo siento que yo no me di cuenta. O sea que en algún momento de esa etapa del consumo, ¿no? Sentías que la dominabas. Sí, sí, porque la sensación de satisfacción era mucho más grande de que yo tenía de, no sé, de salir manija Sí. a comprar a las 3 de la mañana. No. ¿Y cuándo esto se da vuelta? Digo, ¿cuándo empezás a sentir lo contrario a todo esto que veníamos hablando? Y yo creo que fueron también como un conjunto de situaciones, porque después me parece que también en esa etapa, en la etapa de adolescencia, discusión en casa, hago esto, no hago aquello, entonces era como una sensación, bueno, tapo. Empiezo a tapar Sí. sensaciones, empiezo a tapar malestar, y esa sensación de poder también en otro momento no sé, apareció como de soportar. O sea, la cocaína hizo como Ajá. que yo pueda soportar situaciones. Bien, bien. Entonces, Una anestesia. sí, entonces ¿qué pasaba? Consumía para soportar, consumía para divertirme y cuando me quise dar cuenta estaba consumiendo todo el día. Sí. ¿Y estas discusiones en tu casa que eran por algo en particular, digo, o a través de tu consumo? No, había algunas que tenían que ver con relacionadas a mi familia y después sí, pero con el tiempo empezó a aparecer el tema de mi consumo en mi familia, discusiones, porque al principio fue como que, a ver, mi viejo y mi vieja eran dos personas que venían del campo, y no había una cuestión, ¿entendés? De decir, me sacó la ficha. Claro, Sí, costaba. obviamente, seguramente se dan cuenta, porque bueno, esto después, hablándolo, que había algo raro, pero no una cuestión donde aparecía la palabra cocaína. Claro, pero digo, ellos se daban cuenta ¿por qué sentís que se daban cuenta? Digo, ¿por verte como estabas o por ahí por algún cambio de actitud tuya, digo, en el día a día? Ambas. O sea, Ujú. yo
tengo algunas particularidades por ahí de mi esencia. Entonces lo que también, ¿entendés? Te empieza como a robar Claro. un poco la cocaína es la esencia de los valores que tiene uno. Mm. Entonces me parece que arrancó ahí. O sea, Bien. Sí, sí, a ver, es un tema más que charlado esto, digo que yo siempre explico lo mismo, ¿no? Que la cocaína con el transcurso del año o del tiempo que tengas de consumo va metiéndote un poco el corazón dentro de un freezer, ¿no? Donde uno ya no, lógicamente no controla un montón de situaciones, pero tampoco empieza o sigue sintiendo de la misma manera que por ahí sin el consumo, digo. ¿sí? Y, y con tu familia, ¿cómo denota todo? Digo, ¿cómo salta a la vista? ¿Vos decís, vos contás? ¿O ellos te agarran en alguna? Y fueron un par de situaciones, porque yo en el... sí, 2000, yo termino la secundaria en el 2000, y creo que en el 2003, 2002, 2003 salta todo. Pero bueno, en el medio de esto, mi consumo también fue como muy en abuso. O sea, porque yo de pasar a consumir cocaína, empecé a consumir crack. O sea, yo empecé a cocinar la cocaína para fumarla. Y fue lo peor que pasó en mi vida. O sea, creo que... ¿Lo peor por qué? Y ¿Por qué? Digo, ¿por qué nombrás como el crack por ahí lo peor y no la cocaína o la marihuana? Digo, también como lo Porque peor. yo siento que con el crack en realidad me robó el alma. Ajá. Me robó los valores, me robó todo lo que de alguna manera había sano dentro de mí. O sea, y sí, yo me convertí en una porquería. O sea, porque terminé haciendo cosas. ¿Qué cosas? Para conseguir... ¿Robaste? Sí, he robado. Sí, sí, sí. No me considero, ya te digo, un ladrón, pero... Robabas para consumir. Sí. Ajá. O sea, no es que, a ver, venía de la mano el consumo con el robo. No, no, Sí. no. Pero sí, o sea, de alguna manera fueron como etapas en donde, sí, hay situaciones donde, no sé, te puedo llegar a contar una que... Me acuerdo que mi tío vivía atrás de la casa, o sea, nosotros teníamos un terreno donde vivía mi abuela, adelante jardín, la casa de mi tío, un parral de uva y nosotros vivíamos atrás. Y había situaciones o momentos donde mi tío se iba y yo recuerdo una de estar metiéndome por el ventilú del baño de él cuando no había nadie en mi casa porque mi mamá por ahí trabajaba, mi papá trabajaba y para entrar a robarle algo adentro de la casa de mi tío. Y caer desde, no sé, 2 metros para entrar y después no sabe cómo salir y obviamente... ¿Qué le robabas? ¿Plata? Sí, le robaba plata. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y algo de la casa o de la casa de tus viejos nunca te llevaste para...? Sí, me llevé un montón de cosas. Sí, sí. Pero creo que no recuerdo ahora muy bien ver las etapas, porque si fue antes o después, porque yo, a ver, en cronología de estirar la mano para pedir ayuda, sí. Hubo 2 momentos. Uno que tiene que ver con cuando yo hice el centro de día, Bien. Banfield, que me acuerdo que eso fue antes de que fallezca mi viejo, mi papá falleció en el 2004 y yo creo que eso fue 2002, 2003. Ajá. ¿Y cuánto sostuviste el tratamiento del centro de día? Yo el tratamiento del centro de día lo hice todo. Bien. Lo hice todo de principio, o sea, lo que tenía que ver todo el tratamiento junto con la reinserción o internación que había en ese momento. O sea, alta terapéutica definitiva. Sí, bien. De lo que fue el centro de día. ¿Y qué pasó? Y yo creo que hubo una situación, a ver, ahí ya nos podemos hablar por ahí un poco más, cuestiones personales, yo por ahí llevo el consumo con un montón de situaciones, un montón ya te digo, de llegar demolido del corazón, del alma, yo ya no quería saber más nada. Sí. A mí lo que me ayuda mucho en ese momento fue como la terapia y el empezar a entender que atrás del consumo no era solamente satisfacción y demás. Sí, había yo sabía que estaba tapando algo, pero hasta que hice la terapia nunca supe que estaba tapando. Y sentí que tenía por ahí un montón de falencias, sentí que tenía un montón de faltas,
propia y de persona de enfrente. Sí. No sé, yo te cuento así como medio fugaz, no sé, un ejemplo. Yo sentí que siempre de alguna manera entre mis viejos, mi vieja por ahí siempre fue la que más estuvo y mi viejo el que no. Con el tiempo me di cuenta que él a su manera me dio todo, pero Claro. en ese momento yo sentía que a mí mi viejo como que me faltaban diferentes etapas. Exactamente. ¿Qué fue lo que me dio el centro de día? Que de alguna manera yo empiece con él, porque ellos me acompañan, siempre me acompañan. Sí. Entonces, que siento que fue como el volver a recuperar todo eso que yo que en realidad no tenía. Mi viejo me acompañaba nosotros caminábamos 13 cuadras hasta la estación de Turdera. De la estación de Turdera nos tomábamos el tren hasta Banfield y en Banfield nos tomamos un colectivo hasta el centro de día. Todo ese trayecto, ida y vuelta, yo lo hacía con mi viejo. ¿Y? Entonces yo empecé como de alguna manera, a hacer lo que no había hecho desde que tenía 5 años, 6, 10, 15. O sea, yo empecé de alguna manera a recuperar momentos con él, Bien. arrancando desde ahí. Hago todo lo que tiene que ver, ¿entendés?, con el centro de día. Y cuando vos decís cuánto lo puedes sostener o Sí. dónde por ahí pisé yo el palito otra vez, obviamente que es una cuestión propia. Uno no, Sí, no, sí, yo no sí, voy a- sí. Pero hubo una situación Ni que yo hablar. sé que fue cuando fue la muerte de mi viejo en el 2004. O sea, la muerte de mi viejo en el 2004 fue como yo hago centro de día, recupero a mi viejo de alguna Sí. manera y cuando lo empiezo a vivir lo pierdo. Ujú. Entonces fue como un mazazo. Y, Ahí donde vos empezás y a yo siento pensar. que hubo un quiebre. Claro. No es exacto. que mi viejo fallece y yo salgo directo No, tiene un tiempo, un proceso, pero digo, Pero, desde ese momento hasta la vuelta al consumo, digo, dentro tuyo o en tu pensamiento o dentro de tu ser, de tu alma, digo, Sí. estaba por ahí esta cuestión que muchas veces uno piensa de puta madre, loco, o sea, me estoy recatando y viene la vida y Sí, ¡pum! sí, totalmente. Digo, me sacás Sí. por ahí un poco lo que Lo que estaba- quería. Exacto. Sí, lo que ¿no? necesitaba, lo que me estaba haciendo bien, Ujú. junto con otras cosas, porque Sí, es una había sumatoria. recuperado claro. amigos, no sé, un ejemplo, de 10 que tenía, 5 no se fueron y 5 quedaron por cuestiones obvias de que yo me las había mandado y está bien, porque las personas obviamente Sí. también que decidan Sí, que- seguro. con quién estar bien y con quién te daña, está bien dar un paso al costado. Pero bueno, ya te digo, yo que hoy me acuerde, lo de mi ¿Y viejo fue puntual. perdón, digo, qué tiempo, digo, estimado, tampoco es exacto, tardás vos desde el fallecimiento de tu viejo de vuelta al consumo, digo, Y mi viejo falleció en diciembre del 2004. Ujú. Y fue, creo que en 2005 yo vuelvo a consumir, porque yo me acuerdo que mi viejo estaba enterrado en el cementerio de Lomas y hubo veces donde no consumí ahí en la tumba de mi viejo, pero sí que he ido a hablarle y consumido. Consumido Y en ese momento había arrancado a consumir otra vez cocaína. Ajá. No, la marihuana no la toqué nunca más. Ujú. O sea, nunca más me fumé un porro. Sí. ¿Y qué, te acordás? Digo, pregunta uno por ahí, ¿te acordás vos qué te llevaba a ir a verlo a tu viejo? ¿Y qué le decías? Digo, ¿hay algo en la Y- memoria de ese momento? Yo creo que a ver, lo que me llevaba de alguna manera era como la necesidad de sentirlo. Ajá, Yo nunca hice un duelo sí. hasta 2007-2008, que ahí seguimos cronológicamente con esta estirada de mano de ayuda, yo me interno Ujú. en una comunidad terapéutica. Mi viejo fallece, yo nunca hice un duelo, porque en ese momento fue como ponerme la capa, vamos Sí. a salir, hay que hacerse cargo de esto, de aquello, pero nunca me puse como a hacer el duelo real. Yo sentía que por ahí consumiendo Podías me anima, apaciguar. exactamente, apaciguó un poco el dolor que salía cuando yo me sacaba la capa y sentía que me acercaba un poquito más a él cuando Sí. lo iba a ver. Entonces
Pero era un combo medio... ¿Y qué le decías? ¿O qué le pedías? ¿O qué le reclamabas? Digo... No, en ese momento no. Yo Ujú. me acuerdo que iba al cementerio y lo que único que sentía era sensación de... Sí, pero a ver, quiero que entiendas, por ahí el reclamo, o por ahí yo lo expliqué mal, digo, reclamo me refiero a esto, no necesariamente de, no, porque vos, digo, porque muchas veces uno, o el común denominador, perdón, de la gente, o sea, engancha el reclamo con esto de, no, porque vos, digo, No iba de ese lugar. el reclamo por ahí vendría del lugar, o yo lo pienso del lugar de justo ahora, Sí, por sí, qué no estás, o por qué te sí. fuiste, o te Sí. necesito, digo, No, es tenía un que ver con reclamo. Sí, iba por ahí la mano. Ujú. Sí, sí. Que en realidad mi reclamo era más, a ver, era más puntual hacia la vida. Yo estaba odiado Ajá. con la vida, Sí. porque sentía, entender de que de alguna manera recuperé algo que amaba y lo perdí. Ujú. Entonces, viste, era como que el dolor, y era todo un combo, no haber hecho el duelo, no seguir haciéndolo, Sí. porque obviamente mientras estaba frente a la tumba de mi viejo yo estaba duro. O sea, entonces, Sí, 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 sí. no, tampoco estaba alargando, ¿entendés? Ujú. Pero me animaba por lo menos a ir, a intentar estar y después me iba. Ujú. Y sentía que como, viste, una cuota que pagaba en ese momento y que estaba ahí, que podía como compartir una cercanía, pero eso también hizo que cuando yo me alejaba, la Ajá. sensación de dolor que tenía era mucho más fuerte de lo que consumía hasta en ese momento. Entonces, lo que Tenía tenía que que ser consumir, calmado con algo más fuerte. exactamente. Ujú. Y era consumir una cocaína y después volví otra vez, ¿entendés? A consumir crack. O sea, a fumar la cocaína otra vez. Ujú. El tema es que fue peor. ¿Por qué? Y porque, a ver, yo antes tenía un nivel, no era que yo lo agarré virgen, o sea, al fumar la cocaína. Yo cuando Vos antes de ya hacer el venías. centro de día, mi nivel de hacer cagada, de sin valor y demás, estaba hasta acá. Ujú. Entonces cuando yo arranco de nuevo, arranqué desde ahí. Desde esa vara, digamos. Y desde ahí seguí subiendo. No es que yo arranqué abajo, como en aquel momento cuando tenía 18, 19 años. Claro, No. o sea, no subiste los escalones, sino ya arrancaste arriba. Exactamente. Ajá. Y esos escalones, digo, En los... cantidad de consumo, Ujú. en cantidades, y así en todo. Porque es como que el consumo con las situaciones que van al lado tuyo son lo mismo. O sea, el consumo sube más, la necesidad hace que sigas haciendo peores cosas para conseguirla. Si antes me sentía que tenía poco valores, eso hizo Ajá. entender de que nada, los rompa todos los valores. Y así habré estado casi 1 año y medio, 2 años creo. Y en ese interín, digo, del fallecimiento de tu viejo, la vuelta al consumo, ¿cómo sigue No, fue caótico. la relación, digo, con tu vieja y quién más estaba en la casa? No, en ese momento con mi mamá. Vos con tu mamá Sí, solamente. no fue caótico porque mi mamá obviamente ya se da cuenta. Claro, Cuando lo que yo pasa iba que también ya venía, Sí, ya venía. digo, pero venía vos con un tratamiento hecho y Sí. ella con conocimiento de algunas cuestiones. Sí, y que no aparte conocía. yo me llamo Miguel, pero yo soy negro. O sea, Claro, sí, sí, o sí. sea, Sí. y el negrito cuando estaba bien, o sea, era la esencia. Ujú. Entonces... Era el negro en Era plenitud. negro, plenitud. Ujú. Entonces cuando yo volvía a entender a consumir, perdía todo eso. Ujú. Yo ya no era más el negrito o Miguelito como me conocían entender en el barrio. Yo soy de un barrio en donde vos salías y tenías el almacén, la verdulería, la ferretería, Sí. la gente tirando agua con la manguerita en la tierra para que no levante cuando pasen los autos, entonces vos te conocías con todo. Entonces yo era Miguelito, y Miguelito siempre fue de una manera, y cuando el consumo se metía, o cuando yo lo metía en mi vida, Sí. nada, no era más esa persona. Ujú. Entonces, ahí fue cuando en mi casa fue más caótico, porque obviamente mi vieja ya se había enterado que yo había vuelto a consumir, y pasaron situaciones, hasta antes que yo me interne. Ujú. Te puedo contar así 2 o 3 que por ahí me acuerdo. Lo que vos quieras. Me acuerdo que un día creo que me fui a comer a la casa de mi hermana y mis sobrinos eran chicos
Mauri, mi sobrino, era chico y cuestión que si yo habría ido 3 horas, creo que habría estado 2 horas y media durmiendo. Ujú. Entonces mi hermana después me agarra y me dice, mira, negro, me dice, yo no te puedo dejar entrar más a casa. Me dice, porque Mauri no te puede ver así, yo no puedo dar el ejemplo, ¿entendés? Y yo lo entendí, tenía razón. Obviamente yo, en etapa de consumo, capaz que iba a mi hermana y no consumía, pero en ese Sí. momento era como que bajaban los 2 3 días que no dormía y me dormía en donde Sí, estaba. sí, te dormías todo, lógicamente. Y cuando hablas que uno consume, cuando nombras la pipa, es así, sos un zombie, o sea, no hay mucha vuelta, o sea, Sí. es literal, es eso. Y después otra que mi vieja también cuando pasa todo esto, en un momento me acuerdo que ella me dijo, si vos seguís estando así, yo te cambio la cerradura de la puerta. Y fue, viste, como bueno, pateamos, hasta que... ¿La cambió? Hasta que un día, viste, como cuenta el lobo. Mm. Y fue real, o sea, y entonces fueron situaciones que se juntó, creo que la última fue un día que yo vivía, bueno, como te había contado antes, casa de mi abuela, Sí. nosotros atrás y al costado, o sea, si seguís el terreno, vivía mi tía, que había una puerta en el medio que comunicaba nuestras casas, porque cuando vivía mi abuela, viste, la abuela era como la nona, Sí. le iban a ver todo el mundo. Entonces yo daba al galpón de la puerta de mi casa daba al galpón de lo de mi tía. Y me acuerdo, me llevé creo que una bici de mi prima. Bueno, obviamente fui, la vendí, la cambié para consumir. Y me acuerdo que vino mi prima. Y me acuerdo algo así como que me amenazó con un arma y que esto, que lo otro. Y yo dije, bueno, listo, ya está. Me pasó mi hermana, me pasó mi vieja, me pasó esto. Ajá. Y me pasó en la calle. Porque también me estaba metiendo en algunas situaciones o me metí a entender con gente que vos decís, che, no da. En ese momento sí, porque a mí me servía porque Sí, tenía un seguro. beneficio. Mm. Entonces ahí fue como que paré y dije, loco, necesito una mano. ¿Y cuánto pasó desde ahí hasta aquel junio, julio, me dijiste? Junio. Un 28 de del junio. 2007. Mirá, yo me acuerdo que fui un día y dije, necesito una mano, otra vez, ¿A dónde fuiste? a mi familia. Ujú. De ahí me llevan al CPA de Lomas. Sí. En el CPA de Lomas lo que de alguna manera hicieron fue, querían como que haga un centro de día. Yo el centro de día era como que lo podía manejar y yo sabía que iba a seguir consumiendo. O sea, vos no querías hacer un centro de día. No, a ver, no quería pero no me quedaba otra. Ujú. En el medio de eso pasa lo de mi prima que te cuento. Ajá. Cuando yo estoy haciendo como esa, iba creo que una sola vez al CPA, tenía como un grupo, alguna terapia, pero no me servía. Sí. Yo ya está. Quieren hacerlo en el centro de día, y yo digo, bueno, voy, vengo, pero ya está, yo no me podía, yo sentía entender de que en A ver, cuanto yo tenía antes- huecos, Antes que continúe, digo, pues me quedé pensando en iba una vez por semana y no me servía. Digo, a ver, cuando decís no me servía, no era por el lugar, sino era que a vos. el en nivel ese de adicción momento, que yo tenía. Claro, exacto. Digo, por ahí para que Sí, se entienda, sí. ¿no? Esto. A ver, el centro de día sirve porque, si yo tengo que hablar lo que a mí me sirvió del centro de día, saqué millones de cosas. Ujú. Es más, después si yo junto todo, Exacto. fue algo bisagra también. Ujú. Pero yo sabía en ese momento que yo iba a ir a las 9 de la mañana, iba a entrar, a las 6 iba a salir y a las 7, 8 me iba a escapar de mi casa. Ajá. Yo ya lo sabía. Por la necesidad. Yo, flaco, te juro que me dormía y me levantaba diciendo o sintiendo que yo no quería consumir. Ajá. No era que yo, no eran mis 18 años que lo disfrutaba y era Sí, esa sí, sensación sí, de sí, poder. sí. Yo sufría Mm. fumar pipa, yo Sí, lo sí. sufría. Por eso al comienzo de la nota un poco esto, ¿no? Hacer un poco de hincapié en esto del amor y después en el odio, digo, Sí. porque uno cuando empieza en la etapa de consumo, empieza con esto, ¿no? La sensación de amor, de poder que le da X o tal sustancia, ¿no es cierto? Donde Sí. después uno mismo es el que empieza a transitar el infierno mismo, digo, no, Sí, sí, sí. es así. Es así. ¿Y qué pasa, digo, en estas cuestiones de ir al CPA y cómo terminás? En el medio pasó que yo tenía una psicóloga Ujú. que ella me dijo, vos te tenés que internar. Y un día vino con una internación y me dijo, yo te pongo una internación acá, me dice, vos te tenés que internar.
Y yo le dije, no estoy para internarme, que viste, yo como que la quería dibujar. Y me dice, bueno, yo la internación la voy a guardar. Abrió, no me olvido más. Abrió un cajón de la mesa donde estaba Sí. ella y la guardó. Cerró el cajón y me dice, cuando vos la necesites, está acá. Está ahí, está esperándote. Bueno, pásale a mi prima, que yo me meto al galpón. No sé, estoy hablando en cuestión de un mes. En el mes pasaron cosas, pero bueno, lo de mi prima creo que fue el lo que último. más- ajá. El último de Sí, todo. o lo que más ruido por ahí te Sí. hizo para tomar la decisión. Entonces, un ejemplo, lo de mi prima pasó un miércoles. Yo terminé todo esto un jueves. Sí. El viernes fui y le dije, me encanta. O sea, pasó lo de tu prima, instantáneamente te acordaste Me acordé. de ese cajón y esa hoja. Sí. Ajá. Y que mi solución estaba, yo tenía que salir. Esperándote. Sí, y yo tenía que salir de donde estaba. Y la oportunidad estaba ahí. Mm. Y yo no la quería agarrar y en ese momento decidí agarrarla. Creo que desde ese día que yo se armó todo, bueno, no sé cómo será, pero el tema de pedir y demás, formulario, nombre, que esto, que lo otro. Derivaciones en realidad se le llama. Exactamente. Sí. Me dice, bueno, vamos a esperar a que se haga la internación. Digo, ¿cuánto puede tardar? Me dice, se mandan los papeles y se ve. Bueno, buenísimo. Desde ese día, flaco, hasta que salió la internación, yo me acuerdo que me encerré en mi casa. Sí. Mi vieja trabajaba en casas de familia y se iba a la mañana y yo le dije que agarre las llaves de todas las puertas que había y que me cierre las puertas y que se las lleve. Porque yo sabía que me iba a ir. Así que fue así hasta el día que... O sea que estabas en un punto de sufrimiento, digamos, que ya era totalmente inmanejable No lo manejaba. hasta con vos mismo. Sí, digamos. no lo manejaba. Yo sabía que Mm. si mi vieja se iba y yo tenía una puerta, me iba. Ujú. Pero no por una decisión de No, que... no. No. No, seguro, esto creo que se entiende, ¿no? Digo, el consumo y el sufrimiento y el nivel que tiene uno Sí. o la manera que encuentra uno para zafar de esas situaciones. Después con el tiempo uno entiende Sí. que terminás haciéndote daño, ¿no es cierto? Digo, porque esto está clarísimo, pero en ese momento uno cree que la salvación instantánea está ahí. Sí. Pero bueno, después uno con el tiempo se da cuenta que es el peor error. Seba, yo esos primeros creo que fueron 2 o 3 días, fue como una eternidad. Ujú. Primero porque creo que arrancó como una etapa de abstinencia, Sí. en donde obviamente yo, si podía haber hecho un agujero con la pared y irme por ese agujero, me iba. ¿Intentaste? Intenté una vuelta, me acuerdo, casi forcejear y tirar una puerta, que por la que era más fácil de salir, Sí. pero después dije no. Ujú. Pero intenté, o sea, Ujú. intenté. Y mientras estabas forzando, No, decidiste... después sí, medio que si hubiese sido más fácil hubiese salido, pero Ujú. no, creo que costó y dije no. Y me acuerdo que un día me llaman del CPA, ¿Cuánto tiempo había pasado? no pasó mucho, Ujú. porque esto habrá sido fines de una semana y a mitad de la otra semana me llaman a mí. Me llaman un miércoles, Sí. no me acuerdo puntual me llaman un miércoles y me dicen, bueno, mira Miguel, te salió la internación, qué bueno. Me dice, te salió para mañana, me dice. ¿Dónde será? Me dice, te sale para mañana, jueves. Me dice, en ese momento me da como un instructivo, me dice, tenés que preparar ropa así, porque es un Sí. centro de habilitación, donde necesitas, no me acuerdo, un ejemplo que te digan, una muda de ropa interior, no me acuerdo, Cosas de aseo personal. cosas de aseo personal y demás. Bueno, le digo, me dice, tenés que venir a buscar los papeles. Y después te vas. Bueno, buenísimo. Voy a buscar los papeles al Sí. CPA y cuando me dan los papeles me explican todo y me dice, bueno, tenés la internación para mañana. Yo vivía en zona sur, Ujú. Nueva York, zona sur. Me dice, te salió la internación en Balcarce. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo en Balcarce? Yo sabía que Balcarce... Estaba por ahí. No, yo conocía porque Oh, yo cuando oh. era chico nosotros tenemos un amigo en común, que hoy es un hermano de la vida junto con otros amigos más, Ajá. que nosotros hacíamos siempre Mar del Plata, porque padre separado, entonces uno estaba en Mar del Plata y íbamos siempre a Mar del Plata. Y íbamos de Mar del Plata a ver las carreras a Balcarce. Entonces yo Ah. tenía más o menos noción de dónde era Balcarce. Y sabía que estaba cerca de Mar del Plata. O sea, sabía que había 400 kilómetros. Así que bueno, salió la internación de Balcarce, pregunté por qué, habiendo tantas en Buenos Aires, Balcarce, y me acuerdo que en ese momento a mí me habían
obviamente todo se tuvo que dar así, yo creo que... Sí, sí. Los planetas estaban alineados. Yo en un momento cuando arranco a ir al CPA a mí me dan una medicación, como para bajar. Sí. Cuestión que esa medicación a mí me hace mal y no tomé nunca más, habré tomado 2 días. Anotan en mi historial, se ve que yo había tomado medicación, entonces Sí. buscaron un lugar donde tenga psiquiatría, o sea, que parte del tratamiento también haya alguien que si yo necesitaba tomar medicación, Exacto. que me lo pueda dar, que me pueda evaluar y que me lo pueda dar. Cuestión que esta institución tenía eso y no había otras en Buenos Aires donde... Sí. Entonces fue el primer lugar y bueno, listo. Ujú. Obviamente al otro día no llegaba yo. Entonces me acuerdo que llegamos a mi casa, llamo al número que me dieron, aviso, mirá, no voy a poder llegar, tengo la internación para mañana jueves, voy a poder llegar el viernes. Y bueno, en mi casa fue todo una... A ver, yo siempre fui muy casero, Sí. siempre fui muy mamero. Era la primera vez de alguna manera con 2007, yo tenía 24 años, yo cumplí los 25 años internado, o sea, yo tenía Sí. 24 años y no había ido nunca. O sea, era la primera vez que Sí. te alejabas de tu familia, digamos, De mi familia, tanto tiempo. sí, sí, sí. Para mí también era. Aparte Ujú. ya había estado bien un par de días, era como que vuelve un poco esa cosa. Claro. Obviamente la angustia y todo, así que bueno. Pero llegaste a pensar, bueno, estoy angustiado, pero no consumo, esto está un poco mejor, por ahí yendo a terapia. Sí, la cabeza te Puedo juega. manejarlo, puedo Obvio. pilotearlo. Pero yo sabía que no, mi Ujú. peor enemigo en ese momento era yo y mi Ujú. cabeza. Mi cabeza me ganaba, si yo la dejaba hablar, me ganaba como me ganó un montón de veces. Entonces me acuerdo que en ese momento arreglamos todo para Y poder terminás viajando a Balcarce. a Balcarce. Y termino viajando a Balcarce con mi mamá. Ujú. Yo me ¿Y acuerdo que dónde fuiste a Balcarce? ¿Qué día llegaste? nosotros hicimos todo el trámite. O sea, el jueves averiguamos todo y yo tenía que entrar, me habían dicho, creo que a las 9 de la mañana a la institución y había un micro que creo que salía a 11:30, 12 de la noche, de retiro, el Ajá. jueves. Llegaba al cárcel, 6 de la mañana y nosotros teníamos la internación a las 9. Ujú. O sea que tuvimos que hacer tiempo ahí, 9 menos 10 creo que nos tomamos un remis hasta la comunidad. Y me acuerdo que, nada, llegamos al lugar y era campo. O sea, ¿Y qué pasó cuando viste Y la famosa? nada, era una sensación rara y aparte una sensación de sentirme recontra diminuto. Porque, bueno, también viste como es esto de que te da el tema del consumo y demás. Siempre hay charlas de, no, las comunidades y que te tenés que parar de mano, Ujú. o que tenés que cuidar tus cosas y, bueno. Claro, como si fuera un penal, digo, lamentablemente, Claro. donde tampoco tendría que suceder, pero bueno, Sí. la realidad es que pasa. Sí, entonces era como que yo sentí en ese momento que me tenía que poner en una postura. A ver, yo nunca fui ni el más débil, pero tampoco Sí. fui el. ¿Cómo armarte de algún personaje Claro. bravo en realidad? Claro, entonces bueno, fue como, viste, y ahí es donde viene, podía entender el nombre de. De la famosa, De la famosa. entrevista. ¿Por qué viene ahí el nombre? ¿Cómo? Porque yo me acuerdo que estaba con una remerita blanca, Ujú. un pantalón Nike creo que azul y una zapa blanca. Y bueno, era una tranquera, abrimos la tranquera, entramos, era una casa adelante y se veía en el fondo otra casa. Se veía un montón de chicos haciendo cosas. Cosas digo, no sé, había una huertita, Sí. había chicos por todos lados. Y me acuerdo que me dijeron, no, mira, ahora estamos como en tarea, están limpiando la oficina y o sea, los trámites para el ingreso lo vamos a hacer alrededor de las 11. Mm. En ese momento no volvió más, había como un montón de ruedas de tractor que se usaban como de maceta, me dijeron si querés sentate ahí. ¿Dónde llegaste? Para por ahí contar a qué lugar llegaste en Balcarce, ¿no? Porque- Balcarce, cuando a mí me dicen, te salió la internación en una institución que se llama Posada del Inti. Ujú. Bien, entonces o sea, mi lugar, mi nombre de referencia era Posada del Inti. Sí. Nunca para mí fue una granja, una institución, para mí siempre fue Posada, Ujú. desde el primer momento. Yo cuando me interno,
yo ya sabía que de alguna manera iba a ser algo distinto o bisagra porque yo lo fui a hacer en serio. O sea, tener la experiencia también de un centro de día, Sí. sabía cómo se podía hacer bien y cómo se podía hacer mal. O sea que dentro del dolor que vos venías trayendo y dentro también, digo, porque también era un poco eso, de la incertidumbre de qué pasaba de la tranquera para el otro lado, vos estabas convencido de Yo que estaba convencido. tu iba a empezar a cambiar. Sí. Ujú. Flaco, si a mí yo iba convencido de que si me tenían que decir, flaco, te vas a salvar comiendo pasto Sí. 10 horas seguidas, yo comía pasto 10 horas seguidas. Ujú. O sea, estaba, ese nivel De convencimiento. de convencimiento y ese nivel de haber tocado tal fondo y de Ujú. estar tan mal Exacto. que yo necesitaba la mano que sea como sea. Bueno, me dicen espera hasta las 11 porque estamos en un horario de tarea. En ese momento mi mamá decide que obviamente se tenía que ir porque no llegaba el micro Sí. que de vuelta. Mi cabeza obviamente decía mi vieja, mira, me acompañó de allá hasta acá, vino acá para estar una hora. Y ahora se vuelve, porque a las 12 sale el micro o a las 11, una cosa así. Así que bueno, cuando mi vieja le llaman un remis, cuando se va también fue como, me quedé solo en el ¿Pensaste mundo. por un segundo irte con tu vieja? No, Decir, no, no entro? nunca. No te pasó. Nunca. Ujú. No. Pero sí estaba en un lugar desconocido, hiper desconocido. Que también era una sensación rara, porque todas las situaciones donde yo antes la afrontaba consumido. Entonces Exacto. esta era la primera vez después de años en enfrentar una situación tan difícil siendo el negrito. Ujú. En esencia otra vez. Sí. Miedo. O sea, creo que la primera palabra, pero no el miedo ese que te mete así, que te deja en un rincón. No, miedo de qué será esto. Me acuerdo, visitó una graciosa, que se acercó un muchacho que se llamaba Ale. En un Alejandro momento, Freud. que medía como 2 metros, que tenía Exacto. tatuado heavy metal acá en Sí. las manos. Y dijiste cuando lo viste, se me concretó Ya la está. famosa, lo que se habla por ahí afuera, Ya ¿no? está. Hay que pararse mano acá. Me tengo que parar de mano con este, medía como 2 metros y dije, bueno, listo. Y Ale se sentó al lado mío, me empezó a preguntar dónde era y nada que ver. O sea, era un personaje hermoso. A medida que se iba acercando como el momento también de ingresar, también los nervios, viste, eran como más fuertes. Y bueno, se hizo a las 11, me acuerdo que se metieron todos en un grupo en ese momento. Y a mí me llevan a la oficina. También era como un pollito, porque era entrar. Y me acuerdo que en ese momento me hizo la entrevista un operador que se llama Emiliano. Me explicó todo un poco de todo lo que era papeleo y demás. Y me explicó un poco lo que se iba a tratar, que en ese momento por ahí no entendía mucho Sí. de lo que se trataba, porque por ahí me explicaba cosas que la verdad que Ujú. no entendía nada o estaba más roto que otra cosa. Y bueno, después en un momento dicen, bueno, ahora te van a llevar a recorrer la comunidad. ¿Y qué me pareció? El flaquito cero. Así que me acuerdo que en ese momento recorrimos la comunidad. Me acuerdo que pasamos por la cocina y estaban haciendo lo que no me olvido más, tarta. Los viernes había tarta al mediodía. Y después, bueno, fuimos a recorrer el lugar, atrás. Y cruzamos un par de palabras. Yo ya la sensación era como la vibra que había en el lugar era como de paz, entonces, o de tranquilidad. Entonces era como que yo ya me sentía un poco más relajado. El tema venía después, obviamente, Sí, querías ver a ver qué Claro. continuaba, porque eso era solo el comienzo nada más y con minutos, digo, apenas Minutos. en la comunidad. Bueno, me explican, vos me explicaste que ahora me iban a presentar, que en ese momento me acuerdo que se ponía como un hermano mayor, que era el que iba a estar al lado mío, una persona que tenía más tiempo para mostrarme toda la casa, las normas que había en el lugar. Sí, y las demás. normas, el funcionamiento, por ahí los horarios, digo, porque hay una estructura dentro de una Exactamente, comunidad. una estructura normal. Y me Exacto. acuerdo que se abre la puerta del Zoom, una puerta gigante, y había una ronda para mí era un partido de fútbol en una tribuna, había como 50.000 50.000 personas ahí, haciendo una ronda y mirando. Y no nada, me ponen enfrente de todo y me hacen una presentación y demás, y chao, dale. Esa es la bienvenida Esa es la a la bienvenida. comunidad, ¿no? Sí. Digo, y en ese momento, porque con todo este relato, digo, pasan cosas, parece por ahí que hay que pasar ciertas cuestiones por alto, pero uno cuando ingresa a la comunidad
son segundos y ve cuestiones que pasan en el día a día y es un segundo donde uno va encontrándose con diferentes cosas y sintiendo también diferentes cosas. Y esto por ahí entramos de minutos, digo, no de días ni de meses. La primera cosa que me di cuenta era que no me tenía que parar de mano. O por lo menos, no sé, un ejemplo, digo, bueno, no sé qué pasará cuando nos vayamos a dormir. Sí. Pero ahí, en ese momento, sabía que no... Sentiste que había como una hermandad, digo. Sí. Y que no me tenía que parar de mano. O sea, no. Mesa de 6, 8, no me acuerdo, sí, me daba cuenta de que había un montón de gente con historia y que esas personas tenían un carácter y que había algunos que eran más copados, otros más renegados, pero no más que eso, o sea, exacto, era como por yo. Por eso, perdón, hago el hincapié acá, digo, por eso en tu ingreso, ese grupo, a las 11 de la mañana, el grupo de convivencia, digo, por esto que acabas de decir, ¿no? Sí. Digo, justamente es un grupo donde lo lleva a cabo un operador y trata justamente las cuestiones de convivencia. Nunca desde la falta de respeto, siempre desde el respeto y el entendimiento, digo, poder, lo que hacemos en la vida cotidiana, digo, poder sentarse con alguien y pedirle explicaciones o decirle, me molestó tal cosa tuya y poder llegar a un acuerdo, digo, Es ¿no? que yo eso lo entendí después, porque era, llegamos después, cuando empecé a participar en los grupos, es como decís vos, o sea, se hacía de una manera formal donde vos le pedías por ahí explicaciones a alguien y alguien te daba una respuesta. Y lo que en la vida cambiaba era la formalidad. Sí. Era sentarte de frente y decir, che, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué me hiciste tal cosa? ¿Por qué? O te quiero preguntar, no sé, ¿por qué desde mis 5 hasta mis 15, no sé, desapareciste? O sea, se sacaba la formalidad de algunas palabras de la comunidad para después llevarlo a lo cotidiano de la vida y preguntar, como estamos charlando nosotros ahora. Eso obviamente uno lo entiende después y de alguna manera es como con la práctica. Pero ¿qué pasó? A ver, también yo sentí que fui a practicar en serio. Ajá. O sea, a mí me dijeron, practica esto porque te va a servir para tal cosa y yo lo practiqué. O sea, vos esa herramienta la adoptaste para tu vida cotidiana, digamos. Y me di cuenta que servía. Y ahí fue cuando como que me enganché. A ver, y me enganché en el tratamiento, pero ¿por qué? Porque creo que el tratamiento iba de la mano con lo cotidiano. O sea, si yo sacaba las palabras formales, no me estaban vendiendo nada, ni había nada raro. O sea, yo cambiaba esto y lo llevaba a mi casa con mi vieja o mis amigos, mi hermana, y era exactamente. O sea, que vos sentías que era la vida real, llevada al medio del campo con 32 pacientes o 32 personas o 38 que éramos en realidad, entre equipo y demás. ¿Sí? ¿Y cómo empieza a suceder, digo, ese tratamiento? ¿Qué empieza a pasar cuando vos empezás? Y el tratamiento es un conjunto, creo que es un combo de cosas. O sea, yo creo que doy gracias a Dios, a la vida, o con la que alguna vez estuve como enemistada, creo que también me empecé a amigar desde ahí otra vez con la vida. Creo que hubo un grupo, así por contarte lo que se me viene ahora, creo que hubo un grupo humano y como profesional que fue el justo. Creo que caí en un grupo de compañeros de tratamiento que fue el justo y creo que la comunidad me dio lo que yo necesitaba, porque si me hubiese agarrado a esa comunidad en el momento que yo hubiese hecho el centro de día, yo creo que no hubiese sido lo mismo. Porque no hubiese tocado los fondos que toqué en el medio. Bueno, entonces todo sucede por algo, dicen por ahí. Entonces cayó justo en ese momento. Y después creo que tuvo que ver, obviamente, las ganas mías de decir, listo, es esta. Exacto. Y empezaste a sentir, digo, dentro tuyo que por ahí, esto que hablábamos hace un rato de que la vida te sacaba, te estaba devolviendo un poco de algo bueno, digo. Empezó a cambiar esa sensación un poquito dentro tuyo. Sí, porque de alguna manera yo me empecé a sentir... A ver, la comunidad lo que a mí me dio fue
que el negro pudo conocer al negro. Ujú. O sea, fue la primera vez que yo quedé de cara ante mí. Hubo una operadores, todo el tiempo te ponían de cara a tu